¿Qué es? Es revolucionario, en el fondo es un conservador. Ya estamos hablando de Francisco. Si ustedes entienden revolucionario en esta imagen, la bandolera al hombro y saltando las paredes de una edificación, no, definitivamente no es un revolucionario. Se dicen un conservador. En el fondo, primero que tenemos que recordar que en realidad la palabra conservador es ambigua, es neutra. En América Latina tiene una carga muy negativa. Pero depende qué es lo que quiero conservar y qué es lo que quiero cambiar. Todos estamos aquí, queremos conservar infinidad de cuestiones en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, etcétera, etcétera. La cuestión es acertar en lo que se debe conservar y cuidar, y qué es lo que se debe transformar, reformar y cambiar. ¿Sí? Cuando yo me resisto a cambiar y reformar lo que ya está muy mal y hay que cambiarlo, es ahí cuando la palabra conservador es horrible. Cuando yo me preocupo y pongo la piel para cuidar lo que hay que cuidar, no está mal. En ese sentido, Francisco, hay cuestiones que se preocupa por cuidar y ser muy prudente en qué cambiar, pero en general es un gran reformador. Esta es la etapa de History Channel y la etapa de los principales medios del mundo, cuando el 13 de marzo de 2013 apareció. Dice que fueron no más de 5 minutos. En no más de 5 minutos él ya delineó los ejes fundamentales de su papado. No se percibieron claramente en ese momento, pero ya estaban. ¿Sí? Apareció y dijo buenas tardes, buenasera, para nada como un pontífice cuando, ¿sí? Ya anunció pretendía una relación directa, sencilla y franca con la gente. Dijo, algunos amigos han decidido de que alguien casi del fin del mundo sea papa. Casi del fin del mundo, segunda definición. Yo soy del fin del mundo, no soy de acá. Ni de Roma, ni de Italia, ni de Europa. Soy casi del fin del mundo y hay unos amigos que dijeron que yo esté acá. Hágase cargo. Tercero, los recibo como obispo de Roma, no como papa, como obispo de Roma. ¿Sí? Lo cual significa, antes era obispo en Buenos Aires, ahora soy obispo de Roma. Sí, obviamente no es lo mismo. Pero es un mensaje a lo que luego va a ser muy fuerte, el concepto de lo sinodal, que significa caminar juntos. Habremos escuchado alguna vez sínodo de obispos, ¿sí? Acá hay un compromiso que ya está planteando el conjunto de los obispos de la Iglesia. Vamos a caminar juntos, yo soy uno más de ustedes, primero entre ustedes, primos inter pares, ¿sí? Pero lo que hay que hacer, y ustedes saben que es mucho, lo tenemos que hacer juntos. Acá nadie se puede borrar. Yo soy el obispo de Roma, nada más. Y luego pidió la bendición. Antes de bendecir pidió la bendición. Después terminó como siempre, recen por mí. Al pedir la bendición le está dando un protagonismo a ese sujeto allí, pueblo de Dios, único en la historia, o renovado en la historia. Como dicen algunos teólogos europeos, en realidad la Iglesia está en permanente reforma, o debiera estar en permanente reforma. 2 días después, en una conferencia de prensa, que no llegó a ser conferencia de prensa, primer contacto con la prensa de parado, cuando le preguntaron cuál es el eje, lo primero, dijo, ay, cómo deseo una iglesia pobre para los pobres. Y ya estaba todo, los primeros 5 minutos y 48 horas. Sumado a esta la imagen en la televisión de esos 5 minutos del Papa Francisco en el balcón del Vaticano. Que está allí es Claudio Hummes, brasileño, amigo de Francisco, ayudador en su nombramiento como Papa. Fue el que cuando fue nombrado lo abrazó y le dijo, no te olvides de los pobres, contado por Francisco. Obispo de San Pablo, una megalópolis gigantesca, que no es casual tampoco, luego lo vemos. Ahí estaba Argentina y Brasil, ahí estaba el Mercosur frente al mundo, ahí estaba
América del Sur. Ahí estaba el fin del mundo, ¿sí? Y un hombre de gestos, un hombre de símbolos, muy fuertemente, como es Francisco, tampoco es casualidad. Claramente Francisco es un hombre ajeno al centro desde el punto de vista geográfico, es un hombre, como vuelvo a decir, de la periferia, ¿sí? Bien de la periferia, no está en el centro geográfico que los últimos 300, 400 años, la civilización noroccidental nucleada alrededor del Atlántico Norte, que es el centro del poder mundial. Pero también es un hombre fuera del centro del poder del Vaticano. No forma parte de las líneas centrales del poder del Vaticano. No forma parte de la corte vaticana como él mismo dice. A la semana ya lo dijo con estas palabras. Se ve la realidad del mundo, se ve mejor desde la periferia y desde el centro. Desde el centro hoy no se puede ver lo que está ocurriendo en el mundo ni lo que hay que hacer. La mirada desde la periferia, en el año cero del calendario cristiano, Judea estaba en el borde del Imperio Romano, que era el centro, y en esa periferia nació Jesús y vino todo lo que vino. Y desde allí se empezó a elaborar el Nuevo Testamento, ¿sí? Y se empezó a explicar y a proponer todo lo que sabemos, que el centro de la civilización mundial, Roma, no tenía ni idea, ni siquiera sabía que estaba en su propio declive. Francisco es el nombre, dicen muchos en Italia, pero jesuita es su apellido, también dicen en Italia. Y esto no es una cuestión tampoco, como decimos, no es una cuestión menor ni una cuestión sencilla, ¿sí? Especialmente en Latinoamérica, donde la Compañía de Jesús ha tenido un protagonismo y una historia y una presencia muy fuerte. Sabemos que Francisco de Asís es símbolo de la pobreza extrema, de la humildad extrema, del testimonio extremo y también de la relación amorosa con la naturaleza. Una relación casi de contacto y de amor directo. Pero en la tradición de la Iglesia, nunca probada, como muchas de esas tradiciones, el Señor se le apareció a Francisco y le dijo: Francisco, levanta mi iglesia que está en ruinas. Pero además, Francisco, como San Ignacio de Loyola, creador de la Compañía de Jesús, ¿sí?, hicieron grandes reformas, gigantescas reformas, y ninguno de los dos era cura. Los dos eran laicos. También quizá por eso el nombre Francisco. Cuando él le pregunta, bueno, en realidad, ¿qué son los laicos en la Iglesia? Está en la exhortación apostólica La alegría del Evangelio. Allí Francisco responde, ¿qué son los laicos en la Iglesia? La inmensa mayoría. Esos son los laicos de la Iglesia. De allí que Francisco y San Ignacio por ahí tampoco es casual. Cada civilización, cuando es centro, ve a la periferia como bárbara. Pero ahora estamos viendo que esta periferia, menciona periferia geográfica y periferia existencial, ¿sí?, es desde Francisco que pretende dar una nueva luz al mundo. Esta civilización es la que Francisco además dice que está en crisis, que está vieja. No es fértil ni vivaz. O sea, si no es fértil ya no da, no reproduce, no da nada nuevo. No es fértil, no da vida. Ya no es la Europa cuna de civilizaciones, ¿sí?, ya no alumbra. Los convoca así, en un cierre del discurso fuerte, a recuperar los ideales, ¿sí? Los critica muy fuertemente por la política de inmigración. No lo dice allí, aparece en otro lado. Europa no recuerda que cuando el Imperio Romano, ya viejo, se caía, fueron los bárbaros que entraron, estos, los que le dieron una nueva sangre, un nuevo fervor, una nueva fuerza, y le hicieron seguir 1000 años más. Siempre quizá consideramos que la Iglesia Católica es una iglesia europea, y dentro de la Iglesia Europea, italiana y vaticana. En realidad no es así. Vamos a hacer un corte arbitrario, como todos los cortes de época, etcétera, son arbitrarios. Pero la primera iglesia era una iglesia oriental, fuertemente oriental. Luego, muy lentamente, cuando aparece ya más tarde, 1200, el imperio de Carlomagno, se hace europeo. Pero el primer milenio es oriental. El segundo milenio es europeo. No italiano, europeo. Concilio Vaticano II, del cual vamos a hablar bastante, 1962-1965, fue un concilio impulsado
por alemanes y franceses, por cardenales alemanes y franceses, no italianos. 3.062 obispos, de los cuales solamente 500 eran latinoamericanos, y con un perfil muy bajo, porque era la Iglesia europea. Relacionemos esto con el Papa de la periferia y lo que está diciendo Francisco y lo que decía el Parlamento Europeo. Ahí lo tienen, Claudio Vilma Paz, un obispo brasileño, jesuita, hizo este razonamiento ya hace 15, 20 años. Iglesia fuente e iglesia espejo. Iglesia fuente, ¿qué es? Aquella iglesia que es centro del dogma, centro de las prácticas, centro de las costumbres y la forma de evangelizar, de misionar, centro de los símbolos, es la iglesia que irradia y el resto copia. En muchos casos procedimiento de culturas ajenas, inclusive a veces hasta extraños. América Latina desde Colón para acá, claramente, iglesia espejo. Es ahora, frente a esta situación de la civilización europea, esta la civilización atlantista, Francisco y la historia que vamos a ver del Vaticano para acá en América Latina, ¿sí? La nueva iglesia fuente, si esto es así, ¿qué es lo que América Latina tiene que dar para el mundo? Evangelii Gaudium, significa la alegría del Evangelio. ¿Sí? Como lo vamos a citar varias veces, vamos a mencionarla solamente como la alegría. Dice, no podemos pretender que los pueblos de todos los continentes, los pueblos del mundo, al expresar la fe cristiana, imiten los modos que encontraron los pueblos europeos en un determinado momento de su historia. ¿Sí? Y aquí empezamos por primera vez algo que pretendo que sea hoy y mañana empezar a relacionar y conectar. ¿Sí? Ninguna frase de definición de Francisco está colgada de, sino que está relacionado con lo que viene. Entonces acá está muy fuertemente el tema de la cultura y la identidad y la historia de la periferia, no solamente de América Latina, de la periferia. Y que la periferia, para pretender ser iglesia fuente, ¿sí? Debe tener muy claro cuál es su cultura, cuál es su identidad, memoria para su historia, y desde allí expresar cómo hace su fe cristiana. Y en esto tiene, por supuesto, muchísimo que ver toda la cuestión racial, palabra equivocada, ¿sí? La cuestión de identidad, la cuestión de mezclas de etnias, la cuestión aborigen, la cuestión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y en esto América Latina tiene muchísimo para decir porque es el continente más mestizo que hay en el mundo. Víctor Fernández, rector de la UCA, amigo personal y vocero en algunas oportunidades de Francisco, designado allí por Francisco, lo define como un animal urbano. En vez de decir animal político, dice animal urbano. Y en eso es el primer papa de la globalización, o es el primer papa realmente de la globalización, porque conoce la megalópolis, inclusive ha disfrutado en la pastoral y la misión en una gigantesca megalópolis como Buenos Aires, conoce lo que es una jungla de cemento, una jungla arquitectónica, una jungla de identidades, una jungla donde se dan todas las diversidades, donde se dan todos los tipos de violencia, etc. Conoce eso. Y el gran desafío pastoral es la pastoral en las megalópolis, o por lo menos la pastoral urbana. Un poco de historia. Concilio Vaticano II, 1962-1965, gran apuesta, media sorpresiva, porque el mundo de la iglesia, las autoridades, etcétera, etcétera, no la esperaban tanto, que se pudiera realmente llegar a ser un concilio. ¿Sí? Muy fuerte. Y luego, bueno, hay que hacer lo que el concilio propone. La apertura al mundo, la reunión con los hermanos de otras religiones, la reforma de la institución, nueva forma de evangelizar, conocimiento más profundo de la sociedad como una iglesia ajena y aislada de la sociedad. En noviembre del 65 ya estaba, o había terminado el concilio, se reúnen 40 obispos en Villa Domitila, en Roma, y hacen el Pacto de las Catacumbas, muy poco conocido en aquella época, rescatado y aparecido inclusive ahora en las redes por estos tiempos. 40 obispos que firman
En Villa Domitila son las catacumbas más grandes que hay en Roma, catacumbas históricas, todo un lugar con muchísimo significado. Y firman un pacto, 40 obispos, se comprometen a rechazar todo privilegio, rechazar todo honor, rechazar toda ventaja por su cargo, vivir humildemente, privilegiar absolutamente la pastoral con los humildes y los pobres, no concurrir nunca a ningún banquete de los poderosos. ¿Sí? Ese pacto, esos 40, allí estaban Vicente Saspe y Enrique Gerelli de Argentina, luego obispo mártir y en proceso de santificación. Estaba Manuel Larraín, obispo de Talca, Chile, que también tiene toda una historia muy importante en Chile. Elder Cámara de Brasil, que por ahí los de mi época lo recuerdan, que fue el obispo que inició todo el proceso muy rico de varias décadas en Brasil. Oscar Romero de El Salvador, obispo mártir en proceso de santificación, junto con el cura padre que lo formó. Luego llegaron a ser varios cientos. Muchos dicen que en realidad el Concilio Vaticano y lo que luego va a pasar en América Latina comenzó allí, en Villa Domitila, 1965.